Desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Servia. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. Crecen las tensiones entre Estados Unidos y Rusia después que aviones de la Fuerza Aérea Rusa llegaran a Caracas el sábado con 100 soldados rusos. Pregunto, ¿ahora qué hará Estados Unidos? Lo discutimos. Esto es lo que está pasando. Poco a poco se va sintiendo la tensión en los Estados Unidos. Por ejemplo, primero quiero irme con nuestra invitada, Ana María Salazar. Ella es internacionalista y exsecretaria adjunta de Defensa de Estados Unidos. Ana María, es un gusto tenerte en el programa. Mira, quiero leerte que me llamó la atención el editorial de Wall Street Journal. Ellos tienden a sacar su editorial en las mañanas o muy temprano o bien en la noche, pero esto lo sacaron cerca del mediodía. Y ellos dicen, espera, esto es una afrenta, esto es una, digamos, están testing, están probando a Trump. Esperemos que Trump no responda típicamente con una llamada o con una carta o con una crítica. El presidente Trump necesita decidir si va a dejar que Putin se salga con esto. ¿Qué dices tú? Esto es una escalada, claramente. Es una escalada, absolutamente, Javier, y ojalá que el presidente saliera con una carta, un regaño o por lo menos más sanciones contra Rusia. Y ese en parte ha sido el problema. Parece que ya tienen medido al presidente Donald Trump en su relación con Rusia y particularmente esta relación personal que tiene el presidente con Vladimir Putin. Pero yo sí estoy de acuerdo con el Wall Street Journal, es una afrenta. Y creo que lo que está haciendo Rusia es hacer mucho más caro la salida de Maduro y que le cueste más caro a Estados Unidos y al resto de la comunidad internacional que ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Entonces, los rusos lo que están haciendo, tienen muy bien medido al gobierno de Estados Unidos en ese sentido, de que podrán meter, y seguramente van a meter más soldados, tener más presencia militar, y también de esa forma controlar a los militares venezolanos, y si llegase a haber cotos de insurrección o de protesta o violencia, de una forma u otra, pues apoyar al régimen de Nicolás Maduro si eso llegase a suceder. Yo creo que eventualmente Nicolás Maduro va a salir. Hemos estado diciendo esto desde hace varias semanas, varios meses, pero lo que está haciendo el gobierno ruso en este momento es que le va a salir mucho más caro a Estados Unidos esta salida de Maduro. ¿Y cómo tú haces, por ejemplo, mira, aquí tengo carta del Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos que dice que luego de que militares rusos aterrizaran en Caracas, Menéndez, el senador demócrata por New Jersey, dice, solicita determinación sobre posibles sanciones rusas para Venezuela, Cuba y Nicaragua. Si Putin está haciéndole costoso, le está subiendo el costo, la salida de Maduro a los gringos, a los estadounidenses, y a los que apoyan a Guaidó, que son muchos países, ¿cómo Estados Unidos entonces puede hacer que sea costoso para Rusia apoyar a Maduro? O sea, porque también tiene que haber un costo en todo esto. Claramente, después de todo lo que está sucediendo, después de las reuniones que tuvieron en Europa, Putin manda 100 militares en 2 aviones y Maduro los acepta. Entonces lo que le están diciendo es, nosotros seguimos moviéndonos hacia adelante. ¿Qué debe hacer Estados Unidos para decirle, lo que tú estás haciendo va a ser muy costoso para ti? Mira, lo que sabemos es que a las personas cercanas a Vladimir Putin les molesta que los sancionen y que haya sanciones económicas. Y fue una de las cosas que aparece de esta investigación que acaba de concluir Mueller, que de hecho parte de todo este esfuerzo del gobierno ruso era
que Estados Unidos desistiera de las sanciones. Y si tú recordarás, el mismo presidente Donald Trump desistió de algunas sanciones hace algunos meses. Entonces, la idea de sanciones, como se está proponiendo en esta carta del senador Bob Menéndez, creo que es un buen inicio, porque es empezar a empujar al mismo Donald Trump a que decida que si esto es sancionable, no solamente Venezuela, pero también Cuba y Nicaragua están mencionados en esta carta, y preguntándole, bueno, ¿por qué no ha habido las sanciones que la misma ley estadounidense exige en base a la información que ya existe, especialmente lo que ha sucedido en los últimos días en Venezuela? Entonces, la idea de sanciones, no creas que hay que es una demostración de debilidad. Lo que creo es que se tiene que empezar como se estaba haciendo antes, sancionar gente muy allegada a Vladimir Putin, gente muy allegada a los líderes cubanos y a los líderes nicaragüenses, y que llegue un momento en que la gente allegada también empiecen a presionar a estos dictadores. No, obviamente no es suficiente y hay que reconocerlo, porque lo que buscaba Estados Unidos, la comunidad internacional, lo que buscaba, yo entiendo, el mismo presidente interino Guaidó, era por lo menos darle una apertura a los militares que siguen protegiendo o siguen al lado del presidente Maduro, darles un espacio para que ellos pudieran reconocer a Guaidó. El problema con esto es que la presencia rusa, militar rusa en Venezuela, protegiendo al mismo Maduro, lo va a hacer mucho más difícil, pero sí debe de continuar esta presión en los militares que de una forma u otra están acobijando o continúan acobijando a Nicolás Maduro, es decir, este es el momento en que se pueden reconocer a Guaidó y de una forma u otra evitarse sanciones, investigaciones y hasta cárcel que podría venir en el futuro debido a los vínculos que tienen muchos de estos militares con el crimen organizado, con temas de corrupción y el solo hecho del tema de las violaciones a los derechos humanos. O sea, el problema es ahora que ese proceso pues se va a alargar por lo que está sucediendo en este momento y la incapacidad que ha tenido la comunidad internacional de detener la incursión rusa en Venezuela. Rusia, lo que sabemos hasta ahora es que Rusia movió otra ficha, una ficha bastante interesante con mucha presión. Ahora vamos a ver qué va a hacer Estados Unidos. Por eso esta historia continúa. Ella es María Salazar, internacionalista y es secretaria Junta de Defensa de Estados Unidos. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN, dinero. Un veterano en Wall Street dice que para arreglar a Venezuela se necesita una emisión de bonos que rondaría los 130.000 millones de dólares. Pregunto, ¿y de dónde vendrán esos 130.000 millones de dólares que necesitaría Venezuela? Se lo vamos a preguntar a él mismo. Él es Daniel Osorio, presidente de la firma de Hedge Fund Andean Capital Management desde Nueva York. Al volver a The Number One, CNN, dinero. Se necesita en el mundo de fondos. Un veterano en el mundo de fondos de cobertura en Wall Street dice que para arreglar a Venezuela se necesita un 130.000 millones de dólares que necesitaría Venezuela. Para eso me voy con Daniel Osorio, el expresidente de la firma de fondos de cobertura Andean Capital Management desde Nueva York. Daniel, es un gusto tenerte en el programa. Vamos a dividir la discusión en dos partes. Primero, hablemos de estos famosos 130.000 millones de dólares. Es lo que se estima que son los liabilities o los pasivos o las deudas que tiene Venezuela. Estamos hablando de la deuda a Rosneft, a los chinos, a petroleras, empresas privadas, empresas públicas, venezolanos, etcétera, etcétera. 130.000 millones de dólares. Ya está viendo lo que está pasando en Venezuela, que es una crisis ya humanitaria. Siguen con los apagones, un país que sigue en depresión por años. Tú dices que la solución, vamos a mover por un momento la discusión política, vamos a enfocarnos en la parte económica. Solución, 130.000 millones de dólares. Tú dices que hay que emitir bonos. ¿Qué serían estos bonos? ¿Cómo funcionaría? Bueno, primero que todo, lo que hay que analizar es que aquí hay una crisis humanitaria y esa crisis humanitaria hay que arreglarla lo más rápido posible. Segundo,
hay que volver a reactivar esa economía. Una economía que antes se comparaba con Chile, Perú, Colombia, y ahora se compara con Haití, Nicaragua y Cuba. Eso tiene que cambiar. Yo no opino, y mi tesis no es que hay que emitir unos 130 mil millones de dólares nuevos de deuda, sino que es reorganizar la deuda existente, crear lo que he organizado yo, que se llaman Patient Capital Bonds, bonos de capital que requieren paciencia. Entonces, tomar toda esa deuda, organizarlo para que el gobierno del presidente Guaidó tenga 5 años de respiro para poder reconstruir su economía, para poder incrementar la producción de petróleo, y después de 5 años y para los próximos 25 años empiece a pagar el pasivo que existe hoy en día. Ahí también va a haber dinero del Fondo Monetario y ahí también va a haber dinero del sector privado. O sea que sería un bono que en los primeros 5 años el que comprara ese bono el inversionista no recibiría un rendimiento. Se le pagaría un cupón pequeño, pero no amortiza. ¿Y por qué dar ese periodo de gracia? ¿Qué es lo que tú estás buscando que no suceda en casos como, por ejemplo, te he escuchado que has hablado del caso de Argentina? ¿Por qué dar este periodo de gracia? Lo último que nosotros queremos, y hablo nosotros como comunidad internacional, como inversionistas, yo soy colombiano, como vecino de Venezuela, con muchos amigos venezolanos, lo último que nosotros queremos para Venezuela es replicar lo que pasó en Argentina. 15 años de litigios, 15 años de peleas legales, 15 años de gastos y, lo más importante de todo, 15 años de no estar pudiendo participar en los mercados capitales internacionales. Venezuela necesita aliados financieros en Europa, en los Estados Unidos, en el Medio Oriente, en China, en Rusia, y eso hay que reactivarlo. Y la única manera de reactivar eso es a través de la reestructuración de la deuda existente. Esa deuda no va a desaparecer. Ahora, hay jugadores van a ser jugadores en el gobierno que viene del señor Guaidó que dicen que esa deuda no vale nada. Pues lamento contarles que si ustedes creen que pueden ignorar esa deuda, van a haber litigios por los próximos 15 años. Y eso no es lo que necesita el país. Ok, entonces digamos que se empaquetan esta deuda, estos 130 mil millones de dólares en bonos, vamos a decir los bonos que tú llamas los bonos de Patient Capital Bond. Sí. Ok. Digamos entonces son 130 mil millones de dólares. Y la pregunta que uno se hace es ¿dónde va a salir esa plata? Y te explico por qué. Estaba leyendo un artículo de Bloomberg hablando sobre esto y ellos citan en el 2016 se emitió lo que se considera la emisión en mercados emergentes más grande de la historia. Fue Arabia Saudita, 17,5 mil millones de dólares. 17,5 mil millones de dólares versus 130 mil millones de dólares. Es mucha plata. Claro. ¿Dónde se va a conseguir? Pues la gran diferencia es que no es un bono que a final de 30 años vaya a pagar esos 130 mil millones de dólares, sino que en el año 6 paga un poco, en el año 7 paga un poco. Entonces es mejor pensarlo como 25 bonos que maduran después del 5.º año en uno. También, si eso no le va a llamar la atención a los inversionistas, podemos tener 2 o podemos tener 3 bonos, pero todos van a requerir paciencia. ¿Cómo se va a pagar eso? Mira, hoy en día Venezuela produce 1 millón de barriles diarios. En 2 años, bien organizados, bien estructurados, la reinstitucionalización de PDVSA, Venezuela puede producir 1,5 millones. En 5 años puede producir 2 millones de barriles. Venezuela es un país petrolero. Aquí hay que ser muy franco. Se habla de innovación en la economía venezolana y creo que eso es una excelente idea para el futuro. Una economía que puede ser minera, que puede ser agrícola, que puede ser bancaria, pero es un país petrolero. Y esta recuperación viene a través del petróleo. Y eso requiere inversión extranjera de las grandes petroleras y los grandes jugadores del negocio petrolero mundial. Daniel, me quedan 10 segundos. Entonces, el bottom line, tu tesis es, hay que reestructurar, hay que buscar una forma de reestructurar todo ese nivel de deuda, pero lo que no se debe hacer es un condonar la deuda. Eso es lo que tú no estás de acuerdo. Si hacen eso, no va a haber dinero nuevo, no hay dinero nuevo, no resucita Venezuela. Él es Daniel Osorio, presidente de la firma de fondos de cobertura Andean Capital Management. Daniel, fue un gusto haberte tenido en el programa. Gracias. Cuando regrese